Un policía tocó a mi puerta a las 3 de la mañana y me preguntó, ¿dónde estabas cuando se quemó la casa de tu hermano? Los golpes eran tan fuertes que sentí que me arrancaban del sueño. Para cuando logré abrir los ojos, el corazón ya lo tenía a 1000. Fui como pude hasta la puerta, medio dormido, solo en boxers y camiseta, y miré por la mirilla. Afuera estaban 2 oficiales bajo la luz del porche, con unas caras que me apretaron el estómago. El más chaparro tenía la mano cerca de su radio en el cinturón, y el alto miraba por encima de mi hombro, como si inspeccionara todo lo que se podía ver. Abrí la puerta con la cadena puesta porque la forma en que se plantaron me dejó clarísimo que no era nada común ni una queja de vecinos. El chaparro alzó su placa y se presentó como el oficial Garrett, y luego me repitió la misma pregunta que ya había hecho. ¿Dónde estabas cuando se quemó la casa de tu hermano? Su tono no era de preocupación, era más bien como si ya sospechara de mí y nomás estuviera esperando a cacharme en una mentira. Me quedé viéndolo, tratando de entender lo que me decía, porque nada sonaba real. ¿Se quemó la casa de mi hermano Liam? ¿Cuándo? ¿Están bien él y su familia? Ni tiempo me di para pensarlo antes de soltar las preguntas de puro nervio, la preocupación ya empezando a ganarle a toda mi confusión. Garrett ni pestañeó, me repitió. ¿Dónde? ¿Estabas? ¿Cuándo? ¿La casa? ¿De tu hermano? ¿Se incendió? Marcando cada palabra como si fuera tonto o necio. Le dije tartamudeando que yo había estado aquí, dormido, que trabajé doble turno y caí rendido como a las 10. El otro, el oficial Holbrook, me preguntó si alguien podía confirmarlo y le dije la verdad. No, vivo solo. Entonces Garrett preguntó que si me importaba que entraran a platicar, aunque su tono dejaba claro que en realidad no era una opción. Quité la cadena y los dejé pasar, con las manos temblando mientras buscaba el apagador. Mi depa estaba hecho un relajo, trastes sucios, ropa en el sillón, como cualquier chavo de 20 y tantos que trabaja el doble para pagar la renta. Garrett paseaba como si buscara algo escondido, y Holbrook se quedó en la entrada, bloqueando la salida. Yo solo insistía, cada vez más alterado, que por favor me dijeran si Liam y los suyos estaban bien. Al fin, Holbrook me contó que los bomberos llegaron como a medianoche, que todos salieron a salvo pero la casa ya valía, y que encontraron evidencia de acelerantes. Cuando soltó la palabra intencional, sentí que me daban un golpe en el estómago y me dejé caer al sillón, ya sin fuerzas. ¿Alguien le hizo eso a propósito a la casa de Liam? ¿Quién podría hacer algo así? Garrett me miraba como analizando mi reacción. De esos policías que se creen psicólogos. Me volvió a preguntar dónde estaba yo entre las 11 y la medianoche, y de nuevo le dije que aquí, dormido. Después me preguntó en qué trabajaba. Le expliqué que era cocinero en el Marcos del centro y que los fines de semana también jalaba cargando camiones en una bodega. Me preguntó cómo me llevaba con Liam y sonó como si esperara cacharme en algo. Le dije que, pues bien, hablamos de vez en cuando. No somos unidos, pero no hay bronca. Holbrook preguntó cuándo nos vimos la última vez y tuve que pensarle, hasta que recordé que fue hace 3 semanas en el cumple de mi mamá. Todo normal, convivencia familiar. En ese momento, Garrett me enseñó en su celular una captura de pantalla que me heló la sangre. Era una conversación de WhatsApp entre 2 números que no conocía, mensajes planeando algo muy feo, hablando de que le iban a dar una lección a alguien y que tendría que afrontar las consecuencias. Terminando la noche anterior con el mensaje, esta noche es la noche. Garrett me preguntó si el número que aparecía arriba era mío, y cuando lo vi sentí como si se me revolviera el estómago porque sí era mi número. Pero yo nunca mandé esos mensajes, le dije casi temblando. Seguro alguien clonó mi número, o me hackearon el cel, o algo así. Agarré mi celular de la mesa y busqué como loco esa conversación, pero no existía. Garrett me quitó el teléfono sin ni preguntarme y revisó mis chats. Me dijo que por qué los había borrado si no los mandé, y le juré que yo no borré nada porque nunca estuvieron ahí. Holbrook se puso más cerca, ya con la mano muy cerca de la pistola, dejándome claro que no estaban jugando. Me soltó que recibieron una denuncia anónima hace como 1 hora, diciendo que llevaba semanas amenazando a Liam, culpándolo de mis broncas y que hasta le advertí que le quemaría su casa. Era tan ridículo que casi me reía, pero la neta sus caras no traían nada de broma. No sé quién inventó eso, pero es falso. Yo jamás le haría daño a Liam, apenas si hablamos fuera de las reuniones familiares. Ni siquiera sé de qué bronca hablan. Insistí, notando que ya hasta me escuchaba desesperado. Garrett preguntó si había algún problema de dinero entre Liam y yo. Le contesté que no, ni prestamos ni nada. Luego preguntó si había temas de herencia o si mi mamá nos había dejado casa o algo así. Le aclaré que mi mamá sigue viva y que jamás hemos tenido pleitos por esas cosas. Sentí que mientras más les contestaba, más se frustraban, como si esperaran que yo solito me echara la soga al cuello. Luego preguntaron si tenía gasolina o químicos. Respondí que solo el tanque de mi coche. Después que si podían revisar mi depa. Dudé, porque todo el mundo dice que nunca dejes que revisen sin orden, pero también sé que negarme se vería peor, así que les dije que sí, siempre y cuando quedara anotado que estaba cooperando y que no tenía nada que esconder. Asintieron y empezaron a revisar todo detalle por detalle, abriendo cajones, viendo debajo de los muebles, hasta la basura. Holbrook revisó mi cuarto, Garrett la cocina y la sala. Yo me quedé en el sillón, tratando de tranquilizarme mientras mi cabeza daba 1000 vueltas. ¿Quién habrá mandado esos mensajes desde mi número? ¿Quién hizo esa llamada anónima? ¿Por qué alguien querría echarme la culpa de haberle prendido fuego a la casa de Liam? Lo único que se me ocurría era que la persona que realmente lo hizo quería hacerme ver como el culpable, pero no lograba imaginar quién podría querer perjudicar a Liam, ni por qué agarrarme de chivo expiatorio.
Garrett encontró un recibo en el bote de basura y lo revisó con cuidado antes de preguntarme por una compra que hice en la ferretería hacía 4 días. El dichoso recibo decía que yo había comprado cinta adhesiva, cuerda y un paquete de encendedores. Mi cabeza estaba hecha un lío, tratando de acordarme para qué los necesitaba, hasta que lo recordé. Había estado ayudando a Jeremy, mi compañero del trabajo, a mudarse a su nuevo depa, y necesitábamos cosas para amarrar las cajas y amarrar un colchón en la camioneta. Los encendedores los compré porque Jeremy fuma y siempre los pierde, así que los agarré de pasada. Le conté todo eso a Garrett y le di el nombre completo y el teléfono de Jeremy para que checaran que no estaba mintiendo. Pero Garrett solo tomó una foto del recibo con su celular y lo guardó junto con las demás pruebas que claramente estaban juntando en mi contra. Me preguntó para qué quería cuerda y cinta si la mayoría usa cajas y cobijas para mudarse. Le dije que teníamos una cómoda chueca que no cupo bien y la tuvimos que desarmar y amarrar. Cada respuesta mía parecía nomás ponerme más bajo sospecha, como si con cada explicación solo me estuviera hundiendo más. En eso Holbrook salió de mi cuarto con algo que no alcancé a ver bien. Se lo enseñó a Garrett y los dos se miraron de una forma que me heló la sangre. Garrett se volteó conmigo y preguntó que qué hacía un celular desechable escondido debajo de mi colchón. Me levanté tan rápido que casi me caigo. Juro que no sabía de qué me hablaba. Solo tengo mi teléfono normal. Holbrook mostró un celular de esos sencillos y baratos que compras en la tienda y ni te piden tus datos. Dijo que lo encontró entre el colchón y la base y volvió a preguntar por qué lo tenía si yo decía que no era mío. Alguien debió haberlo metido ahí. Fue lo único que atiné a decir, aunque en cuanto lo dije sonó ridículo hasta para mí. Garrett preguntó cuándo fue la última vez que cambié mis sábanas y tuve que admitir que ya tenía más de una semana, tal vez hasta 2. Me señaló que entonces alguien pudo haberse metido a mi depa, dejado el celular bajo el colchón y salirse sin que yo me diera cuenta. El tono de incredulidad en su voz era imposible de ignorar. Volví a asegurar que esa era la única explicación, pero vi en sus caras que ninguno creía una sola palabra. Me preguntaron si podían llevarse el celular como prueba y de inmediato les dije que sí, con tal de alejarme de ese desastre. Garrett lo guardó en una bolsa de evidencia, mientras Holbrook pedía refuerzos y solicitaba a un perito en incendios por radio. Y ahí me cayó el 20 de que esto ya no era solo una plática. De verdad me estaban investigando por algo grave, tenían pruebas y se veía que iban armando un caso para terminar metiéndome al bote. Les pregunté si necesitaba un abogado y Garrett me dijo que era mi derecho, pero que si era inocente, cooperar ayudaría a aclarar todo más rápido. Eso sonó lógico en ese momento. A las 3 de la mañana, y con los nervios de punta, aunque en el fondo presentía que lo mejor era guardar silencio y pedir un abogado. Me pidieron que los acompañara voluntariamente a la estación para declarar y acepté, porque sentí que negarme sería como admitir culpa, cosa que no era cierta. Me puse unos jeans y una chamarra mientras los policías esperaban afuera de mi cuarto, y me temblaban tanto las manos que casi ni podía subir el cierre de la sudadera. El camino a la estación se me hizo eterno. Iba en la parte de atrás de la patrulla como si me estuvieran llevando a mi sentencia, viendo cómo las farolas pasaban y hacían sombras raras en la cara de los oficiales. La estación estaba casi vacía a esa hora, solo unas cuantas personas dispersas en la entrada, medio dormidas, esperando quién sabe qué trámite o pagar alguna fianza. Garrett me llevó directo a un cuarto igualito a los de las series, luces frías, mesa metálica, sillas de plástico incómodas y el clásico espejo de doble vista. Me dijo que esperara en lo que hacían unos trámites y me quedé ahí, solo, dándole vueltas a toda la situación. Saqué mi celular pensando a quién podía marcar, pero la neta es que a esa hora ni sabía a quién buscar. Si le llamaba a mi mamá seguro se angustiaría y sería peor. Liam estaba ocupado lidiando con lo de la casa, y los pocos amigos que tengo igual me creerían loco si les salía con ese chisme. Así que mejor abrí Google a buscar abogados penalistas cerca de la zona, apuntando varios nombres en las notas del teléfono aunque me temblaban los dedos. En eso entró otra policía, una mujer de unos 40 y tantos, seria, de mirada dura y una tablet en la mano. Se presentó como la detective Carver y me preguntó si quería agua o café antes de empezar. Le pedí agua y fue por una botella que puso frente a mí, como si realmente esperara que la charla fuera tranquila. Encendió una grabadora, dijo la fecha, la hora y quiénes estábamos ahí para el registro, y luego me pidió que le platicara con detalle cómo era mi relación con Liam desde niños. Le conté que nos llevábamos 3 años, que él es el mayor y siempre fue el brillante de la familia. Liam estudió becado, consiguió buen trabajo en finanzas, se casó con Kelsey, su novia de la prepa, compró casa en una colonia decente y tuvo 2 hijos. Mientras yo dejé la prepa abierta al año, he cambiado de chamba varias veces y vivo al día en un depa medio pinche. Pero no lo envidio, le aclaré. Simplemente cada quien agarró su camino y para mí no pasa nada. Me preguntó si alguna vez le había pedido dinero a Liam y le admití que sí, que hace 2 años me prestó 3,000 pesos cuando se me descompuso el coche y no tenía para el arreglo. Se lo pagué completo en 6 meses y él jamás volvió a tocar el tema. Luego me preguntó si hubo algún otro pleito y me puse a hacer memoria antes de decirle que el año pasado Liam se enojó porque llegué tarde a la cena de Acción de Gracias por quedarme cubriendo un turno. Me echó en cara mis prioridades y discutimos un rato, pero luego nos arreglamos y todo bien. Carver abrió algo en su tablet y me la acercó.
mostrándome capturas de publicaciones en redes sociales que supuestamente yo había hecho el mes pasado. Pero yo no publiqué nada de eso, eran de una cuenta idéntica a la mía. Tenía la misma foto, el mismo usuario, pero el contenido estaba rarísimo. Había una publicación que se quejaba de que a Liam le daban todo fácil, mientras yo tenía que partirme el lomo. Otra decía que personas como él necesitaban aprender que todo acto tiene consecuencias. Y la tercera, de hace un par de semanas, hablaba de quemar todos los puentes para ver cómo todo lo importante para alguien terminaba hecho cenizas. Esas publicaciones traían mi nombre, pero yo jamás escribí nada de eso. Le dije a Carver que alguien me hackeó la cuenta o que crearon una cuenta falsa con mi nombre y que podía comprobarlo mostrando que en mi perfil real no aparecía nada de eso. Ella tomó mi celular, revisó y efectivamente vio que desde mi lado no estaban esas publicaciones, así que lo anotó en su reporte. Pero también me explicó que ya mucha gente había alcanzado a verlas antes de que las borraran y que había capturas de pantalla, así que daba igual si ya no estaban en línea. Todo estaba planeado para echarme la culpa a mí, como si desde hace tiempo estuvieran armando un historial para que pareciera que yo estaba obsesionado con mi hermano y fuera capaz de cualquier cosa. Le pregunté directo a Carver quién podría hacerme eso y por qué. Solo me dijo que eso era justo lo que estaban investigando, pero que mientras tanto, toda la evidencia me señalaba como involucrado en el incendio. Mensajes falsos enviados desde mi número, denuncias anónimas de amenazas, compras raras en la ferretería, un celular desechable encontrado en mi departamento, publicaciones sospechosas en redes sociales. Cada cosa por sí sola podría tener explicación, pero todo junto contaba una historia muy convincente de que yo lo planeé todo y era culpable. Volví a insistir en que me estaban tendiendo una trampa, que alguien se estaba esforzando en armar todo esto para que yo pareciera el responsable de algo que no hice. Carver entonces me preguntó quién tenía llaves de mi departamento y quién sabía suficiente de mi vida para armar algo tan creíble. Le contesté que solo el encargado tiene copias de mis llaves y quizá uno o dos amigos que han ido de visita, pero que ni idea de dónde guardo mis repuestos. Me preguntó si tenía algún enemigo o alguien enojado conmigo y de verdad no supe qué contestar. No soy alguien importante como para tener enemigos. Tengo 2 trabajos sencillos, pago lo mío y no me meto con nadie. No conozco a nadie que pudiera ganar algo si acabo en la cárcel o que me odiara tanto como para hacerme esto. Carver me dejó otra hora encerrado en ese cuarto mientras según eso checaba mi coartada, pero sin testigos ni cámaras de seguridad, no había cómo comprobar que yo estaba dormido en mi cama cuando empezó el incendio. Cuando regresó, ya tenía la cara seria, como si estuviera decepcionada pero igual decidida. Me dijo que ya se habían comunicado con Jeremy, quien sí confirmó que le ayudé con la mudanza, pero que no me vio comprar nada raro en la ferretería. Sugirió que tal vez compré esas cosas para otra cosa, usando la mudanza de pretexto. Resulta que ese celular desechable se activó hace 3 días y se usó para mandar mensajes a un número que estaba ligado a una persona que decía tener información sobre los horarios de Liam y cuándo iba a estar su familia en la casa. Los mensajes eran cortos y en clave, pero los peritos decían que claramente era coordinación entre 2 personas, el autor y tal vez un cómplice. Mis huellas estaban en ese teléfono, cosa que era lógico si había estado escondido bajo mi colchón, pero Carver lo tomó como prueba de mi participación directa. Le expliqué que eso era obvio si alguien más lo puso bajo mis sábanas y yo lo encontré, pero ella me salió con que eso era mucha teoría de conspiración, que la respuesta más sencilla era que yo era el culpable. Me tuvieron en ese cuarto de interrogatorios 6 horas en total, turnándose entre Carver y otros detectives, todos preguntando lo mismo pero diferente, buscando que me contradijera o que soltara alguna confesión. Aguanté firme porque estaba diciendo la verdad, pero ya notaba que se estaban hartando de que yo siguiera negando todo. Como a las 9 de la mañana, Carver me dijo que, por lo que se había reunido, iban a arrestarme por incendio premeditado y tentativa de homicidio. Ese cargo de tentativa me cayó como balde de agua fría porque significaba que estaban seguros que yo había incendiado la casa sabiendo que adentro estaban la familia de Liam. Me leyeron mis derechos y me procesaron, mis huellas, fotos. Me quitaron todo lo que traía encima. Me metieron a una celda con otros 2 tipos que también tenían cara de que la noche les salió terrible. Y yo solo me senté en la banca de metal tratando de entender cómo mi vida se había destruido por algo que ni siquiera podía explicarme y por alguien a quien quién sabe si conozco. Mi primera audiencia era el lunes en la mañana, así que me iba a aventar todo el fin de semana encerrado, a menos que milagrosamente pudiera juntar la fianza. Pero mi cuenta de ahorros a duras penas tenía $800 y dudaba que una agencia de fianzas fuera a arriesgarse con un caso de incendio y sin garantía. Mi única llamada la usé para marcarle a mi mamá, que contestó de buenas hasta que le expliqué dónde estaba y por qué. En un segundo le cambió el tono de feliz a confundida y luego a enojada. ¿Qué hiciste?, me reclamó. Y yo le repetí que no hice nada, que me estaban culpando sin razón. Liam me habló desde el hospital, me dijo. Llevaron a Kelsey y los niños por intoxicación por humo, y él está hecho pedazos porque perdieron todo. Le pregunté si Liam había dicho algo sobre mí, si sospechaba de algo. Mi mamá me dijo que no, que mi hermano no tenía ni idea de quién pudiera hacerle algo así a su familia. Eso me dio poquita esperanza, saber que al menos él no creía que yo fuera culpable, aunque la policía sí. Mamá me dijo que iba a conseguir un abogado y que estaría ahí el día de la audiencia, y la escuché llorando antes de que colgara. Ese fin de semana lo pasé en la celda dándole vueltas a quién demonios podría tener acceso a mis datos.
a mi teléfono, a mi departamento y a tanto detalle de mi vida. La lista era cortísima: familia cercana, algunos amigos de confianza, ex compañeros y el casero. A nadie se le veía motivo para habérmela aplicado así. El lunes temprano me sacaron esposado rumbo al juzgado junto con otros que también cayeron ese fin de semana. Mi mamá estaba adentro, viéndose agotada de tanto preocuparse, y a su lado estaba un señor de traje carísimo que resultó ser el abogado que de algún modo consiguió. Se llama Douglas Finch, y en nuestra breve plática antes de la audiencia, me explicó que todo lo que había contra mí era circunstancial, pero bien armado, que la fiscalía iba a pedir una fianza altísima por lo grave del caso, y porque según ellos todo fue planeado. Nuestra mejor jugada era mostrar que yo tenía un historial limpio, un trabajo estable y estaba bien arraigado a la comunidad, aparte de señalar la posibilidad de que me estuvieran echando la culpa de algo que no hice. Cuando llegó mi turno, la fiscal se aventó con todo para pintarme como alguien peligroso que había planeado y llevado a cabo un ataque contra su propia familia por puro coraje y celos. Finch contestó que no había pruebas directas que me pusieran en la escena, que las supuestas evidencias se podían haber plantado o falsificado sin problema, y que tenía derecho a la presunción de inocencia. El juez puso la fianza en 75,000, una cantidad que para mí era prácticamente igual a decir 1,000,000. Mi mamá trató de sacar una hipoteca sobre su casa para que el fiador pudiera sacarme, pero ese trámite iba a tardar varios días, así que me regresaron a la cárcel mientras esperaba el juicio. Las siguientes 3 semanas en la correccional del condado fueron al mismo tiempo eternas y fugaces. Eternas porque cada día se estiraba como si fueran años llenos de pura ansiedad y desesperación. Fugaces porque la fecha del juicio se me venía encima y yo seguía sin saber cómo demostrar mi inocencia. Finch me visitaba 2 veces por semana para contarme en qué iba la investigación y armar juntos la estrategia de defensa. Había contratado a un investigador privado que estaba tratando de rastrear el celular desechable y las cuentas falsas de redes sociales hasta encontrar al responsable. El investigador descubrió que los posts dirigidos a Liam venían de distintas IP repartidas por toda la ciudad, lo que hacía pensar que la persona que los mandó estaba usando VPN o redes públicas para no dejar rastro. Los mensajes desde el número falso se enviaron usando un servicio de internet que permite poner cualquier identificador de llamada, justo lo que usan los estafadores, y que hace imposible saber quién fue en realidad. Todo el show tenía un nivel de sofisticación que de plano no era de alguien improvisado, sino de alguien que sabía bien lo que hacía, o hasta de un profesional. Finch decía que lo mejor que nos podía pasar era que los peritos encontraran alguna pista física en el incendio que apuntara a otro culpable, algo que no encajara en la historia de la fiscal. En una visita, Finch me soltó noticias que me aceleraron el corazón de lo nervioso y a la vez esperanzado. Los peritos hallaron restos de acelerantes en distintas partes de la casa de Liam, señal de que el incendio lo provocó alguien con experiencia y planeación. Además, encontraron prueba de que alguien forzó una ventana del sótano, algo que nadie de la familia notó al evacuar, lo que demostraba que alguien entró a la fuerza y no con llave ni invitado. Pero lo más importante era que una cámara de un vecino captó a una persona toda vestida de negro acercándose a la casa de Liam como a las 11:30 de la noche, moviéndose directo hacia un costado del edificio y luego desapareciendo de la imagen. La grabación era borrosa y no se veía la cara, pero ni el cuerpo ni la forma de caminar coincidían conmigo. Finch pensaba que eso podía ser justo el avance que necesitábamos, una prueba física de que había otra persona en la escena cuando comenzó el incendio. La fiscalía seguro iba a decir que yo pude haber contratado a alguien o tener cómplices, pero esto ya sembraba suficientes dudas razonables para cuestionar si fui yo solo o incluso si tuve que ver. El investigador privado seguía tratando de mejorar la imagen del video para identificar a la persona, pero con la calidad de la grabación no era seguro que lo lograra. El juicio empezó en una mañana helada a finales de octubre, 6 semanas después de mi arresto. El lugar estaba lleno, todos atraídos por el morbo de un caso tan fuerte. El hermano, acusado de querer matar a su propia familia por envidia y resentimiento. Liam estaba sentado del lado de la fiscalía, con una cara de tristeza y traición que no podía descifrar. De vez en cuando volteaba a verme como buscando una respuesta. Kelsey también estaba ahí, abrazando a sus hijos y lanzándome miradas llenas de rencor. Mi mamá estaba conmigo y era evidente lo mucho que le dolía todo esto, teniendo que decidir en quién creer. La fiscalía, en su declaración inicial, me pintó como un frustrado consumido por la envidia, alguien que perdió la cabeza y quiso destruir lo que no podía tener. Dijeron que tenían pruebas circunstanciales muy fuertes en mi contra: los mensajes falsos, las compras en la ferretería, el celular desechable, los posts en redes, todo según ellos como piezas de un plan frío y calculado. Finch, por su lado, enfocó su defensa en la duda razonable, la ausencia de pruebas directas y la posibilidad muy real de que alguien estuviera haciendo todo lo posible por culparme, sin que todavía entendiéramos por qué. Los primeros 3 días del juicio, la fiscalía fue llamando a un testigo tras otro. Jeremy, mi compañero de trabajo, habló de cómo me ayudó a mudarme y de las cosas que compré, aunque no supo decir para qué las usé. El empleado de la ferretería me reconoció en el video cuando compré, entre otras cosas, encendedores. El aviso anónimo resultó ser de una vecina de Liam, una mujer llamada Linda,
que aseguró haberme escuchado amenazar en una reunión familiar, aunque yo ni me acordaba de haber cruzado palabra con ella, y Finch le desarmó todo el testimonio en el contrainterrogatorio, mostrando que ni siquiera podía decir exactamente qué supuestamente escuchó o cuándo fue. El detective que registró mi departamento habló de cómo encontró el celular desechable y que mi reacción fue rara y evasiva. Un experto en tecnología explicó cómo sí era posible que los mensajes se enviaran desde mi número y cómo se armaron las cuentas falsas, aunque terminó ayudando más a mi caso, porque quedó claro lo sencillo que es incriminar a alguien con conocimientos técnicos básicos. Para el cuarto día le tocó a Liam subir al estrado, y ahí fue donde todo cambió de una manera que nunca imaginé. Liam declaró que siempre nos llevamos bien a pesar de nuestras diferencias, que nunca se sintió amenazado por mí, ni temió por su familia. La fiscalía trató de que hablara de celos o resentimiento, y aunque Liam reconoció que a veces me notaba frustrado por mi situación, aclaró que nunca lo vio como algo en su contra. Después le preguntaron sobre el dinero que le pedí prestado hace 2 años y si eso le había causado broncas económicas al pagarlo. Liam contó que yo siempre le pagué puntual y nunca me quejé, que hasta le rechacé cuando quiso perdonarme la deuda, porque insistí en liquidarle hasta el último peso. La fiscalía intentó darle la vuelta y ponerlo como si yo guardara rencor o sintiera alguna deuda pendiente, pero Liam no se dejó. Mi hermano no haría algo así, dijo con la voz entrecortada. Alguien quiere acabar con nuestra familia y lo está usando a él para lograrlo. El juez tuvo que hacer una pausa para que Liam se calmara, y cuando regresaron, la fiscal ya estaba molesta porque su testigo principal no seguía el guión. Durante el contrainterrogatorio, Finch le preguntó si se le ocurría a alguien que quisiera hacerle daño a su familia o culparme a mí. Se notaba que Liam dudaba, como si no quisiera decirlo, pero al final confesó. Sí había una persona. Hace 6 meses corrió a su asistente, un tal Owen, que estuvo robándole a la empresa y falsificando reportes de gastos. La salida fue muy fea. Owen amenazó con demandar y hasta le soltó advertencias de que se iba a arrepentir. Liam reportó esas amenazas a seguridad y no volvió a pensar en el asunto, hasta ahora. Dio el nombre completo de Owen y su último domicilio, y vi cómo los del jurado empezaron a reaccionar al escuchar todo eso. Finch de inmediato pidió un receso para investigar, y el juez nos dio 48 horas para ver si esa pista realmente iba a servir para la defensa. La fiscalía alegó, bien enojada, que era puro truco de último minuto para sembrar sospechosos, pero el juez no aceptó y mandó al jurado a descansar hasta el miércoles. Finch y el privado se aplicaron esos días y rascaron todo el pasado de Owen. Lo que hallaron fue tan claro que podía cambiarlo todo. Resultó que Owen tenía fama de vengativo cada vez que sentía que alguien lo estorbaba, como un jefe anterior al que le destrozaron el coche y nadie supo quién fue. Lo peor es que Owen sabía de informática y hasta trabajó en ciberseguridad, justo el perfil para clonar números, crear cuentas falsas y todo ese rollo. El investigador lo ubicó en un departamento al otro lado de la ciudad y consiguió los videos de las cámaras de la entrada. Se veía a Owen entrando y saliendo en distintos horarios, pero hubo un video que saltó, el del día antes del incendio, donde se le veía con una mochila de laptop y una caja de cartón. Finch usó eso para pedir una orden de cateo, y encontraron en su casa una laptop llena de búsquedas sobre cómo provocar incendios, servicios de VPN y apps para clonar teléfonos. También hallaron una caja de encendedores idénticos a los que según esto yo compré, nuevos y escondidos en el closet, no donde sucedió el incendio. Pero lo más fuerte era una libreta con cosas anotadas a mano, mi dirección, datos de seguridad, mi horario y una lista paso a paso de cómo iba a sembrarme pruebas para armar todo el teatro. Ese mismo día arrestaron a Owen y lo interrogaron. Con tanta evidencia encima, terminó soltándolo todo. Me ganó el coraje contra Liam. Sentí que él me arruinó la vida y quise hacerlo sufrir, pero usando a su propio hermano para la venganza, confesó. Owen contó, frío, cómo se metió a mis redes y a registros públicos para investigarme, cómo me siguió días hasta aprender mis rutinas y dar con mis puntos flojos. Clonó mi número para mandarme mensajes amenazantes, abrió cuentas falsas con mis datos, compró el celular prepagado que luego tiró en mi casa, todo calculado para que yo estuviera trabajando cuando pasara. Le dio $200 al portero para que lo dejara entrar, haciéndose pasar por un familiar que iba a dejar un regalo. Compró las cosas en la misma ferretería que yo, con gafas, gorra y en horarios casi iguales para confundir las compras. La denuncia anónima había sido de su novia, Linda, que ni me conocía, pero mintió por él. Owen se puso a vigilar la casa de Liam por semanas, investigó los horarios y planeó el incendio para hacer el mayor daño posible, pero que todos escaparan. Quería que Liam lo perdiera todo en lo material y además que sufriera pensando que yo era el culpable. Todo quedó grabado y fue transcrito. El día que reinició el juicio, la fiscalía no tuvo de otra más que pedir que me borraran todos los cargos. El juez aceptó y hasta nos pidió disculpas en público a mi familia y a mí por todo lo que habíamos pasado. Liam cruzó corriendo y me abrazó. Los dos llorábamos mientras mi mamá se nos unía. Kelsey vino despacio. Me pidió perdón entre lágrimas por desconfiar de mí y me agradeció haber aguantado cuando todos pensaban que yo era el responsable. De un día al otro, los medios cambiaron el discurso, de verme como un criminal celoso a decir que fui la víctima de un engaño elaborado, aunque la reputación ya estaba dañada y había cosas que nunca volverían a ser igual. Owen terminó acusado de incendio, intento de homicidio, conspiración, fraude y manipulación de pruebas. Lo condenaron a 25 años,
y aunque lo metieran toda la vida, el daño que causó no lo borra nada. Liam y su familia se cambiaron a una casa rentada y yo les ayudé a rescatar lo poco que quedó después del incendio. Platicamos de frente sobre el dolor que fue que nuestra relación acabara siendo un arma para alguien más, del remordimiento que cargo por haber sido parte del plan de Owen sin darme cuenta, aunque no haya hecho nada malo. Finch me ayudó a meter una demanda civil para reclamar daños, todavía sabiendo que de alguien que se va a pasar media vida en la cárcel no iba a sacar un peso, pero esa demanda fue más por recuperar mi nombre y mi historia que por otra cosa. Mis antiguos trabajos me recibieron de vuelta cuando se aclaró todo y me quitaron los cargos, aunque todavía vivía con la ansiedad y el miedo constante de que alguien me estuviera siguiendo o pudiera meterse a mi departamento. Para sentirme más seguro, cambié las cerraduras, instalé un sistema de alarma y comencé terapia para procesar el trauma de haber sido arrestado y encerrado injustamente. Después de todo lo que vivimos, mi relación con Liam se volvió más sólida. Compartir esa pesadilla nos unió y además me esforcé mucho más por estar cerca de mis sobrinos y ser parte de su vida. 3 años después del incendio, por fin había encontrado estabilidad y tranquilidad. Trabajaba como jefe de cocina en un restaurante mucho mejor y aprovechaba mi tiempo libre para tomar cursos en línea sobre negocios. La familia de Liam también empezó de nuevo y se mudaron a otra casa. Cada 2 semanas nos reuníamos para cenar todos juntos y poco a poco recuperamos el tiempo perdido, reforzando ese lazo familiar que casi se rompe. Al final, el ataque de Owen no logró separarnos. Al contrario, terminó por unirnos más y nos enseñó que a veces las peores traiciones no vienen de la familia, sino de gente extraña capaz de aprovecharse de los vínculos familiares para sus propios intereses retorcidos. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver la historia. No olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas la próxima.